que van a usar los estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué opción quirúrgica tienen? ¿Para qué opción tienen? Son los esparadrapos quirúrgicos. Los venden, pueden ustedes hacer las recetas, si se van a hacer algunas guardias, venden algunas entidades privadas, cuestan de 5 a 10 soles, son unas banditas, vean. ¿Qué me permite a mí juntar? Me permite juntar, de esa manera evito la punción del tejido que no está dañado para realizar la aproximación, como en el caso de los niños. ¿Ya? Restricciones o recomendaciones que sean heridas lineales, no tan profundas. Pero cuando son profundas, se sella la parte externa y adentro se forma una cavidad del hematoma. Luego le vienen a buscar, no, ya sé, está más posible, encima me has hecho comprar en la calle. Todo un problema. La otra opción son las colas y adhesivos tisulares, ¿ya? Este es el famoso dermapón. Es como un lapicito que tiene un líquido dentro. Tú aproximas la herida, presionas y sale como una gomita. Mantienes unos minutos allí, sueltas y composición. La composición principal es el cianofrilato. Eso que tienen el trigo que se les mete al lo purifican y te lo venden de esta manera. Hemos cerrado algunas heridas con prisa. Pues qué sueño, yo creo que visita. ¿Cómo vienen los hilos? No sirve una cara. Número uno, el hilo que va a venir. ¿Cómo se clasifican los hilos? Cuando tú ves o te pones, entras al mundo de los hilos, tienen una clasificación muy curiosa. ¿Ya? Vean. Los hilos, según su origen, van a ser, como dice la diapositiva, naturales. ¿Ya? Y van a ser sintéticos. ¿Alguien tiene un plumosito más? No. Gracias. ¿Ya? Dentro de los hilos naturales, ¿ya? Vamos a ver que hay de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Doctor, ¿un hilo de origen animal hacen de los animalitos hilos? Sí. Del intestino de los bovinos se hace un hilo que se llama catgut. En sus dos variedades, catgut simple y el catgut brómico. ¿Ya? Es un pedazo de la mucosa del intestino que ha sido purificada y le agrega sales de plomo. Eso hace que este hilo sea mucho más resistente. Al ser un hilo de origen natural, genera bastante reacción tisular. Se degrada muy rápido. ¿Dónde utilizamos más esto? En sutura de mucosas y en cirugía ginecológica. Cuando hay los partos, a veces se producen los desgarros del canal vaginal. O para evitar eso se hacen las episiotomías, los cortes en la mucosa vaginal. Entonces, ¿con qué se sutura eso? Con de origen vegetal. Acá yo tengo el lino, por ejemplo. Acá en el origen animal también tengo a la seda. De origen vegetal, el lino. El lino es una sutura y siempre viene blanquita, viene de algodón que utilizamos para poder hacer cierre de vasos sanguíneos. A veces cogemos el vaso durante la cirugía, lo amarramos con una hebra de lino, cortamos y eso se queda dentro del cuerpo. Y origen mineral, acá tenemos los hilos de metal. ¿Ya? Cuando se hace toracotomía, se corta el esternón, eso se vuelve a cerrar con hilos de acero. ¿Ya? Sintéticos, hilos creados artificialmente, tenemos al PDS, a la polidioxanona,
a la poliglactina 910, tenemos al polietileno, tenemos al poliglecaprone, ¿ya? Entonces, por su origen, no se olviden que son naturales y sintéticos. Naturales de origen animal, vegetal, mineral, y los sintéticos, pues ya creados de forma artificial. La mayoría de estos tienen muy buena resistencia y el tiempo de duración en el cuerpo depende de su composición. Ya tengo mi división en cuanto a su origen. Vean, el cactus normalmente viene así, en este colorcito, medio transparente, como que medio amarillito. ¿Ya? La otra forma de dividir a los hilos es sabiendo si el cuerpo lo va a absorber o no lo va a absorber. Esto te dice según su absorción. Son, como dice la sutura, reabsorbibles o son no absorbibles. Los absorbibles normalmente nosotros utilizamos en tejidos internos. Yo quiero suturar una fascia muscular, uso un hilo absorbible. Quiero suturar hígado, uso un hilo absorbible. Quiero suturar intestino, uso un hilo absorbible. Los no absorbibles normalmente lo utilizamos para zonas externas. ¿Ya? Piel, por ejemplo. Algunas mucosas que están acá expuestas. En estas situaciones podemos usar hilos no absorbibles. Ahora, hay situaciones especiales en las cuales yo puedo utilizar un hilo no absorbible para una cirugía o suturar un órgano interno, principalmente cuando éste soporta bastante tensión. Por ejemplo, para suturar un tendón, puedo utilizar un hilo no absorbible. Quiero suturar una fascia muscular del abdomen, puedo utilizar un hilo no absorbible. Quiero realizar una aplicatura de rectos. A veces las personas que hacen mucho ejercicio o las gestantes sufren una dilatación, una separación de los rectos, forman una diastasis. Se les sale el intestino por acá. ¿Cómo hago yo la aplicatura? ¿Cómo puedo yo reparar eso? Utilizo una sutura no absorbible para adjuntarlos. La fascia muscular, esta se mantenga en su sitio y no se separe bajo ninguna situación. ¿Ya? ¿Qué hilos tenemos que son absorbibles? Vean. Absorbibles, por ejemplo, tenemos acá de los hilos naturales, el catgut, ¿ya? De los hilos sintéticos tenemos al PDS, ¿ya? La poliglactina 910, el poliglecaprone, por ejemplo, son hilos absorbibles. No absorbibles, el lino no se absorbe, el algodón no se absorbe, la seda no se absorbe. El metal, obviamente, no. La polidioxanona, pero presionas el PDS. Por ejemplo, el polietileno no se va a absorber. El nylon no se va a absorber. ¿Correcto? Que tenemos por su origen, naturales y sintéticos, por su absorción, absorbibles y no absorbibles. Y luego tenemos esto por su composición. Un hilo puede ser monofilamento. Vean, puede tener así una sola hebra o puede ser multifilamento. Puede tener muchas hebras delgaditas trenzadas, unidas entre sí. Como pueden ver ustedes en la imagen. ¿Ya? Monofilamento o puede ser multifilamento. Regresamos. El catgut es monofilamento, ¿ya? La seda es multifilamento. El lino es multifilamento, el algodón multifilamento, el metal es mono. El PDS es monofilamento, la polidioxanona monofilamento. La poliglactina es multifilamento.
Todas estas divisiones se articulan entre sí. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, ¿saben qué? Pásenme un hilo Vicryl, cuyo verdadero nombre es la poliglactina 910. Yo tengo que saber que el Vicryl, número 1, por su origen, es una estructura sintética. ¿Ya? Sintética. Por su absorción es absorbible. Por su composición es multifilamento. Así tenemos a los hilos. Cuando yo quiero pedir, voy a ver qué hilo voy a utilizar, veo todo esto. Y la pregunta es, doctor, ¿y cuándo uso pues un natural? ¿Cuándo uso un sintético? ¿Cuándo uso un multifilamento? ¿Cuándo uso un monofilamento? Ya que falta algo, el grosor. ¿Es importante? Claro, es importante. Vean. Vean esta imagen. Los hilos, cuando uno pide un hilo, ya te he dicho la enfermera, ¿quieres un hilo? Sí, ¿sabe qué? Yo quiero, pásame un Vicryl, por favor. Ah, ya este pata me está pidiendo un hilo absorbible, sintético, que se absorbe. Ah, lo voy a entregar. ¿Qué número quiere, doctor? ¿Qué número? Y esta es la imagen. Bien. Partimos del cero, ¿ya? Partimos del cero. Cuando la sutura va así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A medida que sube de cero, el hilo se vuelve más grueso. Por ejemplo, acá puede ser así, acá puede ser así, acá puede ser así. Mientras más número tiene, es mucho más grueso. ¿Un hilo 2,0 es más grueso que un hilo 0? Sí. ¿Un hilo 3 es más grueso que un hilo 1? Sí. Entonces yo uso hilos gruesos para poder realizar suturas de zonas donde va a haber bastante tracción. Necesito un hilo resistente. ¿Cuánto mide, por ejemplo, un hilo? Un hilo 5,0 mide como diámetro mínimo 0,7 milímetros y como máximo 0,8. Es casi un milímetro, es grueso. Grueso, grueso, grueso. Pero con esto no te van a suturar la cara, ¿verdad? A ver, póngame a mí un hilo de estos, yo los denuncio. ¿Por qué? Porque va a quedar bastante cicatriz. El orificio de la aguja, al momento de ingresar, es grueso para que pueda pasar este hilo. Entonces, se han decidido crear otros hilos. El 1,0, que es mucho más delgado. El 2,0, que es mucho más delgado. El 3,0, que es mucho más delgado. El 4,0, que es mucho más delgadito. El 5,0, que es mucho más delgadito. El 6,0, que es mucho más delgadito. 7, 8, 9, por ejemplo, se utiliza para cirugía ocular. Es como suturar con un cabello. Ni siquiera se puede ver el hilo, los oftalmólogos utilizan microscopios. ¿Quién es más grueso? ¿Un hilo 3,0 o un hilo 3? Un hilo 3, ¿verdad? ¿Cuál es más grueso? ¿Un hilo 5,0 o un hilo 2,0? 2,0. Mientras más se aleja del 0 un número, pero tiene acompañado un 0, es mucho más delgadito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a suturar fascia abdominal, voy a utilizar un hilo 0 o un hilo 1,0. ¿Ya? Y los gruesos de alta resistencia. Voy a suturar piel, en brazo, en espalda, en pecho, voy a utilizar de preferencia un 3,0. Voy a suturar rostro, que incluye cara, por ejemplo, y la región cervical anterior, porque ese sea el rostro, utilizaré pues un 5,0 o un 6,0.
Entonces, cuando la enfermera les pregunte, digamos, están haciendo un procedimiento, no sé, de cirugía pediátrica, a un niñito le hemos el perro y lo ha desfigurado y la metido a la operación. Pide el hilo, te va a decir el cirujano pediátrico. Pide, bueno, doctora, vemos cómo es carita, afuera tenemos, por favor, enfermera licenciada, un hilo, un 5-0. La enfermera o el personal que te esté escuchando va a entender, este pata me está pidiendo un hilo delgadito, ¿no? Es un hilo delgadito. Entonces, de esa manera se identifican los hilos. ¿Queda clara esta parte o hay alguna duda respecto a los hilos? ¿Alguna duda? Perfecto. Vean algunas características de los hilos más conocidos que utilizamos nosotros en los servicios de emergencia. Tenemos todavía 5 minutos. La seda, vean, es un tipo de estructura no absorbible, es multifilamento. Calibres van desde 2, ya, desde 2 hasta 7, 0, es decir, tiene hilos gruesos e hilos delgaditos, o sea, tenemos hilos gruesos e hilos delgaditos en 0. El hilo no absorbible, multifilamento, blanco y calibre desde 5,0 a 3,0. Tiene versiones delgadas. ¿Ya? El nylon es uno de los hilos que nosotros utilizamos bastante para piel, región externa. Voy a poner casos clínicos en el examen para que ustedes entiendan el hilo. Les estoy explicando ahora. Piel, el nylon, tipo de estructura no absorbible, estructura monofilamento. Tienen azul oscuro. Viene de calibres, vean, desde 10,0 hasta 2. El PROLN se utiliza para cirugía intestinal y vascular, no absorbible, viene de 10,0 hasta 2 y también es monofilamento. El ácido poliglicólico, el dexo, el tipo de absorción, al decir este tipo de absorción significa que este hilo se reabsorbe. Como ese es multifilamento. Viene desde 8 a 2. La polidioxanona, vean, que es el PDS. Así lo van a escuchar ustedes en sala de operaciones. PDS, por favor, es polidioxanona. Es un tipo de estructura absorbible. ¿Por qué medio? Hidrólisis. Es de tipo monofilamento. Calibre desde 7,0 a 2. Acero inoxidable son el mismo una vez, y son gruesos, de 1 a 5. El CADGUT, algunos casos viene, el multifilamento tiene trenzadito, ahí tiene uno solo. ¿Por cómo se reabsorbe el CADGUT? Por fagocitosis. ¿Ya? Los otros hilos son por hidrólisis. No se olvide, se va a ver en el examen. Calibre 6,0 a 3,0. El poliglicaprone es un hilo monofilamento muy utilizado en cirugía plástica, de que ingresa muy rápido al cuerpo, tiene muy buena resistencia, tiene muy poca reacción tisular, por ende genera menos cicatriz. Es un hilo caro. ¿Le van a hacer suturar alguna vez, Dios no quiera, sufren un accidente en el rostro? Hombres de su poliglicaprone que les hagan sus suturas, ya es el monosol. Listo. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre un hilo multifilamento y monofilamento? ¿Qué ventaja me ofrece? ¿Tienen que reaccionar? Sí. ¿Ya vino la doctora? Esto rapidito. ¿Qué tienes que venir? Si no, la siguiente clase, ¿ya?
recetas.